Televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que también estén presentes, nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales se puedan informar. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya tienen en sus pantallas a su disposición el código QR, que los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con la información. Acompáñenos. Una ceremonia castrense, las Fuerzas Armadas conmemoraron este viernes los 216 años del primer grito de independencia. En el acto, el presidente Daniel Noboa Sin validó nuevamente su llamado a la consulta popular. Fue una ceremonia de conmemoración de la gesta libertaria de 1809. En este acto de recuerdo de los 216 años del primer grito de la independencia, el presidente Daniel Noboa Sin posesionó nuevamente la necesidad de que los ciudadanos se pronuncien sobre temas de relevancia en la próxima consulta popular. Durante mucho tiempo el país reclamó autoridades que tomen decisiones y ejecuten cambios que realmente atiendan a sus demandas. Reclamaban de la inacción de los gobiernos pasados y hoy en día, cuando las acciones significan que ellos ya no son los que toman las decisiones sino el pueblo, ahí sí ya no les gusta. En su alocución dijo que todavía hay sombras del pasado y por ello instó nuevamente en la convocatoria a una marcha pacífica el próximo martes 12 de agosto en Quito hacia la Corte Constitucional. No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen. Este es su mandato y nosotros lo vamos a cumplir. En esta ceremonia castrense realizada en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en el norte de Quito, hubo ascensos de generales de brigada al rango de generales de división y de 3 coroneles al grado de generales de brigada. De la misma manera, tenientes y subtenientes de la promoción 125 General Ronier Rodríguez se graduaron como nuevos oficiales del ejército. Irán a demostrar su liderazgo y a comandar sus equipos de combate y serán asignados aquellas unidades más importantes que hoy por hoy están enfrentando a las amenazas actuales. Nuevos comandantes que estarán a cargo de unidades militares que luchan contra las organizaciones de delincuencia organizada. Desde enero del 2024 hemos alcanzado 279.164 operaciones como ejército. En los diferentes ámbitos hemos alcanzado una afectación de la economía criminal de sobre el $500.000.000. Los militares reiteraron su compromiso de luchar a diario por un país de paz, en memoria de los próceres que con su lucha hace 216 años nos otorgaron la libertad. Javier Ceballos, Noticias 7. Los eventos oficiales conmemorativos por el 10 de agosto de 1809, que se recuerda el primer grito de la independencia, empezaron en la Plaza Grande. Hasta este sitio emblemático, el presidente Daniel Noboa Sin llegó para rendir homenaje a los próceres con la colocación de una ofrenda floral en el Monumento de la Independencia. El jefe de Estado llegó junto a la primera dama de la nación, Lavinia Balbonesi. El ministro de Defensa acompañó al mandatario Noboa en la entrega de la ofrenda floral. Más temprano hizo lo mismo con la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien rindió homenaje a los héroes del 10 de agosto, cuya valentía y rebeldía marcaron el inicio del proceso de independencia del Ecuador y el camino para la libertad de América del Sur. De igual manera, colocaron una ofrenda al Monumento de la Independencia el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, el presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, entre otras autoridades del país. Con este acto cívico tradicional por los 216 años del primer grito libertario se dio inicio así a las actividades oficiales conmemorativas de esta fecha importante para los ecuatorianos que nos aprestamos a vivir un feriado nacional hasta el lunes 11 de agosto.
Anaís Estrada, Noticias 7. El 10 de agosto es una fecha de profunda trascendencia histórica. Se conmemora un acontecimiento clave en la lucha por la independencia, no solo del Ecuador, sino de toda América Latina. A continuación les contaremos por qué esta jornada marcó un antes y un después en la historia del continente. Murieron miles y lucharon millones. Fue todo por la independencia. Sí, ese primer grito que partió la historia en dos, entre ser colonia y ser libres, entre ser explotados o entre usar nuestros propios recursos. Todo arrancó en 1909 en Quito, cuando un grupo de patriotas quiteños depuso el presidente de la Real Audiencia y formó una junta soberana de gobierno. Fue un 10 de agosto, un día inolvidable y tal vez el más importante de la historia de la República. Y es que ahí se marcó el inicio del proceso independentista en Ecuador y en toda América Latina. La Junta de Quito fue una de las primeras de todo el continente, sentando las bases para la independencia definitiva en 1822. Y así entonces la historia nos trae hasta acá, hasta 2025. Han pasado ya años, pero jamás podemos olvidarlo. Y jamás podremos olvidarlos. A todas las y los patriotas que lograron, en muchos casos entregando su vida, que hoy podamos llamarnos libres. Hoy entonces, cada 10 de agosto celebraremos nuestra libertad y en diferentes lugares habrá muchos eventos para recordarla. En Quito, por ejemplo, se activan más de 100 eventos gratuitos con el Verano de las Artes. En Guayaquil se celebra el arte en espacios patrimoniales con retretas, poesía y cine. Cuenca no se queda atrás. Se apuesta por los talleres, música en glorietas y arte urbano. Recuerde, eso sí, que para este año el feriado se traslada para el 11 de agosto, es decir, el lunes, que será un día de descanso no recuperable en todo el país. Y recuerde, se aplicará una reducción del IVA al 8% en ciertos sectores como incentivo para el consumo interno. Entonces, vive el 10 de agosto, festejando por supuesto, pero sobre todo, recordar. Y la Corte Constitucional emitió su dictamen favorable sobre la pregunta del presidente Daniel Noboa planteada en el 2024 para levantar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Con esto, el presidente Daniel Noboa ya podría emitir un decreto ejecutivo disponiendo pues al CNE que realice una consulta popular al respecto. La decisión se tomó por unanimidad. Los jueces de la Corte Constitucional emitieron su dictamen favorable a la iniciativa del primer mandatario planteada en 2024, con la que busca reformar el artículo 5 de la Constitución, que actualmente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país. Según la Corte, la pregunta planteada por el primer mandatario cumple con todos los requisitos de ley tras analizar el texto y sus anexos. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Una vez que la Corte emite el dictamen, tiene que pasar a manos del presidente. El presidente va a tener que firmar el decreto con el cual le dispone o le solicita al Consejo Nacional Electoral que haga la convocatoria al referendo. Una vez el CNE reciba el posible decreto del presidente Noboa, el organismo electoral tiene 45 días para realizar la respectiva convocatoria. Tenemos 45 días para convocar como máximo y 60 para ejecutarlo. No obstante, esta es una de las preguntas que el primer mandatario anunció en sus redes sociales el pasado 5 de agosto. Según el constitucionalista Ismael Quintana, el Ejecutivo esperará a incluir esta consulta, que ya tiene el aval constitucional, en el resto del paquete de preguntas de la posible consulta popular. Si consideramos que hay dos preguntas que ya están más avanzadas en su trámite respecto de estas otras 5 que todavía ni siquiera han sido presentadas ante la Corte Constitucional, eso obligaría a hacer 2 consultas populares. Es mucho tiempo, es mucho gasto de dinero. Entonces, claro, aquí lo más efectivo es que se haga una sola convocatoria y un solo proceso electoral.
Aún está pendiente que el presidente Noboa envíe el texto y los anexos de las preguntas restantes para que el organismo constitucional inicie el análisis respectivo en sus 20 días de plazo. Aquí los magistrados decidirán si los planteamientos realizados se hacen vía consulta popular o vía reforma parcial. En esta última, la pregunta iría a la Asamblea Nacional. Necesitas primero la intervención de la Asamblea, doble debate, solo el plazo de espera entre primer y segundo debate es, dice la Constitución, de al menos 90 días. Entonces, solo ahí ya tienes suave 3-4 meses, si no es más, de espera. Entonces, como que llegar a diciembre va a quedar muy apretado. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la pregunta 6 de la consulta popular que promueve el Ejecutivo busca revertir una norma de la Constitución del 2008 que impide el control político a los magistrados de la Corte Constitucional. En el siguiente reportaje lo explicamos. Una de las preguntas más debatidas sobre la eventual consulta popular es la sexta, que plantea si está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político. Para explicarla mejor hay que entrar en contexto. Los miembros de la Corte son las únicas autoridades en el país a las que la Asamblea no puede destituir. Ocurre que cuando viene el correísmo y nos vende la idea de la Constitución 2008, nos crea una Corte Constitucional extrapoder, es decir, un órgano todopoderoso que no pertenece a la función judicial y que por lo tanto al no pertenecer a la función judicial tampoco está sujeta al control administrativo del Consejo de la Judicatura, como sí lo están el resto de jueces del país, ¿verdad? En otros países del continente las altas cortes sí están bajo control político de los parlamentos. Estados Unidos tiene un mecanismo de impeachment a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia. Usted tiene casos como Honduras, El Salvador, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Paraguay. Bueno, son varios los países que contemplan en sus constituciones mecanismos de fiscalización política. Y en las calles hay quienes concuerdan con la propuesta del presidente Noboa. Puede ser que sí sea beneficioso para el Ecuador. Que no puede ser que haya un grupo de intocables. O sea, hasta el propio presidente puede ser evaluado. Que no porque ellos tienen tal vez la ley en su mano, pueden usarla en su beneficio. También deberían ser juzgados si no están actuando de manera correcta. El gobierno ha expresado abiertamente su discrepancia con la Corte porque en su último fallo se interpusieron medidas cautelares para suspender provisionalmente artículos de 3 leyes relacionadas con seguridad. Creemos en las instituciones del Estado. Lo que sí reclamamos es que estas instituciones protejan, cumplan con los mandatos constitucionales. La propia Corte tendrá que pronunciarse si admite las preguntas, incluida la de su control político, pero analistas dicen que no es su competencia analizar el fondo de la misma. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la pregunta 7 de la consulta popular, el presidente de la República propone la autorización de que los casinos vuelvan a funcionar en el Ecuador. En hoteles con categoría de 5 estrellas, representantes del sector del turismo consideran positivo el regreso de esta actividad, mientras la ciudadanía tiene opiniones contrarias. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley? Una interrogante que nuevamente el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, propone a la ciudadanía. Ya lo hizo en enero de 2024, con diferencias. La propuesta establecía una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana. Sin embargo, decidió retirar la pregunta del listado por considerarlo inoportuno debido al contexto del crimen organizado y el lavado de activos. Recordemos que los casinos fueron prohibidos también mediante consulta popular en el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2011. En las calles, las personas consultadas tienen criterios opuestos respecto al regreso de los casinos. Fue una medida totalmente demagógica esa cuando se eliminaron. El que quiere arriesgar su plata y perder o ganar ya es cuestión de cada cual. Debería regularle bien eso ahí, porque no me parece que
que sea buena idea que regrese eso, al menos de los casinos. Si es dirigida a donde está previsto, sí estoy de acuerdo y que se haga buen uso de esos dineros. Para Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, la autorización de casinos representará un impulso para el crecimiento turístico, especialmente en el sector hotelero. Motivar más a hoteles que a lo mejor están de primera o 4 estrellas que se hagan 5 estrellas. Motivar más a inversionistas, motivar más al empresario turístico, que en este momento todavía hay cifras positivas, pero todavía que no hemos alcanzado las del 2019. Por su parte, el jurista Leonardo Tipán destaca el financiamiento a los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Porque no solamente se va a ver el hecho de que sale beneficiado un sector, hablemosle hotelero, sino más bien vemos que esa utilidad va a ser a favor de los niños, niñas, adolescentes, quienes necesitan también ser alimentados. Ambos coinciden en que deben reforzarse los controles que ya existen para evitar delitos como el lavado de activos en los juegos de azar. Allí debería intervenir la UAFE, cuáles son los ingresos que mantiene un casino, debería estar el SRI pendiente de esos impuestos que se van a cobrar, que no va a haber fuga de impuestos. Los casinos son regulados por la UAFE, por Gafi, que es una institución internacional, que están conectados directamente al SRI. De igual manera, Muñetón resalta que esta actividad está enfocada a un público mayor de edad y extranjero. En el mundo del turismo, el mercado de casino va en aumento. En Ecuador, cuando se cerraron, sus usuarios migraron a Panamá y Perú, lo que provocó que 12,000 personas perdieran sus empleos. Anaís Estrada, Noticias 7. Desde el inicio del actual periodo legislativo ya son 6 asambleístas de la Revolución Ciudadana quienes, por diferentes motivos, dejaron esta agrupación política. Carlos Vargas fue expulsado por votar con el oficialismo en las reformas parciales a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Al arrancar el actual periodo legislativo, el pasado 14 de mayo, la Revolución Ciudadana, en alianza con el Movimiento Reto, tuvo en sus filas a 67 legisladores. Hasta el momento, 6 asambleístas se han separado de esta agrupación política. De ellos, 2 por su propia iniciativa y 4 quienes fueron expulsados por la dirigencia. Mónica Salazar renunció al movimiento por discrepancias en el manejo electoral en la provincia de Los Ríos. No es cierto, nunca fui su compañera, siempre fui un número más. Jesús David Arias, asambleísta por Galápagos, fue expulsado por votar con el oficialismo en la ley de inteligencia. Sergio Peña, a quien se lo tildó de traidor, fue expulsado por votar con el oficialismo en la Comisión de Desarrollo Económico en el tratamiento de la ley de solidaridad. Quieren levantamanos, quieren personas que simplemente obedezcan lo que ellos dicen. Yajaira Urresta salió del correísmo en rechazo a un supuesto insulto proferido por Luisa González en referencia a su discapacidad visual. Santiago D. fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana al estar denunciado en un caso de presunta violación a una menor de edad. En este listado se sumó ahora el legislador Carlos Vargas, quien fue expulsado por votar a favor de la reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución sobre eliminar el financiamiento del Estado hacia partidos políticos. Ahora, la Alianza Reto RC tiene al momento 61 parlamentarios. Javier Ceballos, Noticias 7. Y desde este viernes se habilitó el periodo de impugnaciones para las ternas del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibirá en su portal web los expedientes que justifiquen el por qué los postulantes no estarían aptos para uno de los 5 cargos disponibles en la Judicatura. Hay 4 causales para impugnar, las cuales son incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad, inhabilidades o por omisión de información relevante en la postulación. El escrutinio público finalizará el próximo 15 de agosto. Luego de eso, la Comisión Técnica presentará un informe detallando cada impugnación y recomendando si la objeción se acepta o no. Recordemos que para el Consejo de la Judicatura, las 5 funciones del Estado presentan 3 nombres. Por parte del Ejecutivo, una de las postulaciones es la de la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Considero que es necesario ya
devolverle la independencia total y absoluta a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública, instituciones que fueron cooptadas por el Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2011, en lo que se llamó la metida de mano a la justicia. ¿Y qué se puede hacer con los jueces? Porque también una crítica que hace el Ministerio del Interior, el de Defensa, la Policía Nacional en general, es que se captura delincuentes, pero los jueces los liberan o son comprados o incluso están en procesos penales como Metástasis por estar vinculados con las mafias. En el Consejo de la Judicatura, ¿qué se podría hacer? Mucho. Y se debe iniciar con el proceso de evaluación que no se ha realizado desde el año 2015. Consecuentemente, ese debe ser uno de los primeros pasos a fin de poder evaluar la conducta y el comportamiento que como juez cada uno de los jueces en el Ecuador han tenido en estos últimos años. El exministro del correísmo José S. fue detenido por el Departamento de Migración de Estados Unidos. Aún se evalúa su posible deportación a Ecuador. En nuestro país, el exfuncionario ha sido denunciado por el secuestro del activista Fernando Balda, el asesinato de Fernando Villavicencio, entre otros delitos. Este es el documento que legaliza la detención del exministro del Interior, José S., quien se encuentra bajo custodia del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Una infracción de tránsito habría sido el motivo para que agentes lo tengan retenido en Miami, Florida. Sabemos que fue detenido, entendemos que se encuentra en un centro de detención migratoria en los Estados Unidos. Bueno, lo que ustedes han podido leer es lo que nosotros conocemos hasta el momento. En las próximas horas se conocería si José S. sería o no deportado a Ecuador, a pesar de que mantiene una solicitud de asilo en trámite en territorio norteamericano, pedido que aún no ha sido aprobado. El exministro, quien fue una de las caras más visibles del correísmo, no tiene una orden de prisión vigente en nuestro país. Sin embargo, sí ha sido denunciado en varias ocasiones por diversos presuntos delitos. La primera en 2019, cuando era asambleísta por Alianza País. En esa época fue acusado supuestamente de haber pedido diezmos a 500 funcionarios del Ministerio del Interior. Recordemos que José S. presidió esta cartera de Estado desde el 2011 al 2016. Él también fue denunciado por supuestamente haber participado del secuestro del activista político Fernando Balda en 2012 en Colombia. Fiscalía también le abrió otro proceso por presunta tentativa de asesinato. El abogado Luigi García indicó que José S. lo habría llamado para amenazarlo. También se le abrió otro proceso por presunta difusión de información reservada en torno al crimen contra el fiscal César Suárez, asesinado en enero del 2024. La última investigación que enfrenta José S. es por el asesinato de Fernando Villavicencio en 2023. Fiscalía lo incluyó en la lista tras haber hallado indicios de su presunta participación en una investigación con la que busca dar con los supuestos autores intelectuales. En esta investigación también están involucrados otras figuras del correísmo como el ex vicepresidente Jorge G., el ex asambleísta Ronnie A. y los procesados Javier J., además del sentenciado Daniel Salcedo. Edison Saavedra, Noticias 7. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, se refirió a las acciones que se están tomando en las carteras de Estado que se fusionarán, esto por disposición presidencial. En una entrevista con Noticias 7, la ministra señaló que en esta fase en la que se encuentran y cuánto tardarán o tardarían en el proceso. El plan de eficiencia del Estado contempla la fusión de ministerios, los cuales a través de fusiones pasarán de ser 20 a 14. Actualmente se están diseñando los organigramas y la estructura interna de las carteras de Estado, dijo la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Todo ministerio goza de una norma jurídica que es el estatuto, que contiene el organigrama. Sí. Y también goza de otro documento que se denomina Manual de Puestos. Estamos trabajando en estos dos documentos. Otro proceso que se llevará a cabo es el traspaso de funcionarios cuyos ministerios están siendo absorbidos. Si yo trabajaba antes para el Ministerio del Deporte, ahora voy a trabajar para el Ministerio de Educación, pero la relación laboral continúa. Es decir, los empleados públicos no tendrán que renunciar ni perderán su antigüedad.
Esta fusión de ministerios se prevé que culmine en los próximos 6 meses. Sin embargo, la ministra Núñez tiene expectativas de que será antes. Tenga la plena seguridad que vamos a llegar en menos tiempo y no en los 6 meses. Y le hemos demostrado al país que cuando se expiden leyes por parte del seno legislativo, la expedición del reglamento siempre se ha hecho en menos de 60 días. Y respecto a la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, la ministra aclaró que los puestos ocupados con nombramiento definitivo y que salieron ya del Ejecutivo fueron suprimidos. La supresión de los puestos se da porque había duplicidad de funciones y yo creo que cada titular de cartera y de los entes estatales es lo suficientemente responsable para poder administrar el talento humano. Los pagos en concepto de indemnizaciones ya se iniciaron, mencionó la ministra. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. No, en el caso del ministerio. El presidente del Banco Pichincha, Antonio Acosta, anunció que los problemas tecnológicos de ese negocio financiero están superados y que han sido identificados quienes impulsaron un aparente pánico bancario. El superintendente de bancos dijo que habrá sanciones, descartando problemas de liquidez del sistema en general. Parte del grupo de autores de las versiones sobre una supuesta crisis financiera del Banco Pichincha y del país estarían identificados. Hemos detectado ya por lo menos a 3 de las 6 personas que están inicialmente identificadas como los causantes de este tipo de rumores falsos. Advirtió que 6 sujetos habrían emprendido esa campaña utilizando el problema de una de las varias plataformas de servicio de ese banco. Según Acosta, el problema tecnológico fue superado, por lo que están retornando los 163 millones retirados el lunes. Reveló que los depósitos suman 17.000 millones. Si fueran 170 millones los que se retiraron, y de hecho así fue una cantidad cercana a eso, 163 fueron, y si fueran 170, estaríamos hablando del 1% del total de los depósitos captados por el banco. Acosta y el superintendente de bancos coincidieron en que ese y los demás bancos gozan de solvencia. El superintendente, sin embargo, destacó que el incidente tecnológico del Pichincha tampoco puede pasar por alto. Pero las sanciones pueden ser económicas o pueden ser también sanciones de destitución de funcionarios de la institución financiera, o puede ser el retiro de el permiso de comercialización de algún producto o servicio. Tras una semana de versiones y temores, el ambiente bancario vuelve a su normalidad. Félix Narváez, Noticias 7. Soy cliente y quiero crear. Y la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Alcides A., durante la audiencia de formulación de cargos por presunto cometimiento de peculado. El burgomaestre está acusado de supuestamente permitir la adjudicación irregular de obras durante sus 2 años de gestión. El alcalde fue aprehendido la madrugada de este jueves en una serie de allanamientos junto a otras 16 personas, entre ellas funcionarios municipales que estarían involucrados en el posible delito. Según las investigaciones, en la alcaldía se habían licitado en este caso varias obras ya existentes para hacerlas parecer como nuevas y así desviar dinero. La audiencia por el momento no termina, por lo que no hay ningún pronunciamiento por parte del juez acerca de acoger o no el pedido de Fiscalía para la prisión preventiva a los 17 procesados. La visita a 2 puntos turísticos del volcán Cayambe en la provincia de Pichincha está restringida por 45 días, según lo dispuso el Ministerio de Ambiente por condiciones climáticas que ponen en peligro a los excursionistas. Según la cartera de Estado, en las rutas hacia la Laguna Verde y el Glaciar Hermoso se registra acumulación de nieve, por lo que se prohíbe el ascenso por vías particulares. Únicamente con operadoras turísticas y guías autorizados se tiene permitida la visita. Además, por las bajas temperaturas se exhorta a llevar vestimenta adecuada para soportar el clima. Y los productos de la marca Colgate Total Clean Mint
serán retirados del mercado ecuatoriano, según lo anunció la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Esto tras confirmarse síntomas negativos relacionados a su uso en ciertos consumidores. Al menos 18 denuncias se presentaron desde el pasado 6 de julio, lo que obligó a una suspensión preventiva mientras se investigaban los ingredientes de la pasta de dientes. Con las confirmaciones, a partir del 6 de agosto comenzó el retiro del producto de las perchas y, según el ARSA, se intensificarán los controles e inspecciones en los puntos de comercialización a escala nacional. $5.000 efectivos entre municipales y de la Policía Nacional garantizarán el orden, control y la seguridad en el Festival Quito Luz de América, que se efectuará por el feriado del 10 de agosto. Se espera una asistencia de más de 250.000 personas durante los 3 días del evento. El Festival Quito Luz de América convierte a las fachadas de plazas e iglesias patrimoniales en lienzos que proyectan obras artísticas en movimiento mediante la técnica de mapping. Son 6 sitios emblemáticos de la ciudad ubicados en el centro histórico de Quito que se iluminarán desde el viernes 8 de agosto hasta el domingo 10 de agosto. Estos son los puntos específicos: Iglesia San Francisco, Teatro Nacional Sucre, Basílica del Voto Nacional, Iglesia Santo Domingo. Mientras que en el Parque La Alameda, en el centro de Quito, y en el Parque La Carolina, en el norte de la ciudad, habrá una activación lumínica. Para precautelar la seguridad de los asistentes se ejecutará un mega operativo. El puesto de mando unificado en el COE Metropolitano se activará a partir de las 4 de la tarde del viernes. Habrá personal municipal y de la Policía Nacional desplegado en territorio para evitar algún tipo de delito y auxiliar en caso de alguna emergencia que se reporte por la aglomeración de personas. Son 5.000 efectivos, entre ellos 750 policías. Está totalmente prohibido el consumo de alcohol en el espacio público. Esto conlleva una sanción del 25% del salario básico unificado. Adicionalmente, recordarles que está totalmente prohibido el porte de armas blancas. El porte de armas blancas no justificada implica una multa del 50% en espacio público. Tomar en cuenta los siguientes consejos. Si vienen en grupo, cuidar sobre todo de los más pequeños, por favor estar pendiente también de sus objetos, siempre podemos ser víctimas de cualquier tipo de incidente, utilizar los parqueaderos que están habilitados, evitar dejar sus vehículos estacionados en zonas en las que pudiesen ser víctimas de algún tipo de delito. Anaís Estrada, Noticias 7. Y este fin de semana comienzan las presentaciones para seleccionar a las bandas que formarán parte del Festival Internacional de Rock y Música Alternativa para el Quito Fest 2025. 45 agrupaciones participarán en audiciones que se realizarán en 3 escenarios: la Plaza Belmonte, el MIC y el Centro de Arte Contemporáneo. El evento reúne talentos de Ecuador y otros países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Venezuela. La entrada es completamente gratuita y los accesos están disponibles en la plataforma Buen Plan hasta agotar cupo.